Después de la difusión de audios sobre la supuesta entrega de dinero por cargos y contratos, el presidente Lasso pide ubicar a un exfuncionario de gobierno y ofrece colaborar con la Fiscalía. María Belén Bernal grabó un audio en su celular que revela en parte lo que ocurrió antes y después de ser asesinada por su esposo Germán Cáceres. El retiro de una placa agudiza la pugna entre el Consejo de Participación y la Asamblea. Hernán Ulloa pide que se apliquen sanciones. En el Parlamento desconocen su autoridad. Las lluvias registradas en el país en los últimos días han dejado 2 personas fallecidas y daños en más de 100 viviendas. De $4,000 a $9,000 sería la multa a los miembros de una mesa electoral si estos abandonan la Junta en el día de las elecciones. Unas 10,000 aves fueron sacrificadas por la detección de gripe aviar en 2 granjas en la provincia de Tungurahua. Saludos amigos y buenas noches y bienvenidos a Televistazo Estelar en una nueva semana de noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió que se localice a 2 personas que podrían estar involucradas en una trama de corrupción en sectores estratégicos. Lo informó desde Suiza, mientras la Fiscalía empezó ya las investigaciones al interior del país. Francisco Garcés con más detalles del caso. El presidente de la República desde Suiza, en donde se encuentra en el Foro Económico Mundial, informó haber pedido localizar a 2 personas que estarían involucradas en una red de corrupción que actuaría en las entidades del sector estratégico. Se trata de Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres Falloni. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, con el propósito de que se aceleren los procesos y, de ser del caso, se emita la orden de prisión respectiva. El presidente tomó la decisión después de que se conocieran los audios hechos públicos por un medio digital que se atribuyen a Luque y Cherres, en los que hablan de las solicitudes de dinero a cambio de nombramientos y contratos en empresas del sector público. Caiga quien caiga, estaré siempre del lado de la defensa de los intereses de todos ustedes, los ecuatorianos. Hernán Luque fue gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas y ocupó ese cargo como representante de Guillermo Lasso. Además, ocupó 3 vicepresidencias del Banco de Guayaquil, entidad financiera en la que Guillermo Lasso fue presidente. Rubén Cherres Falloni, en cambio, no es funcionario público. Entre sus actividades consta ser miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis. En otra carta remitida el domingo por Lasso a la fiscal Diana Salazar, se refiere a la indagación que se abrió por las denuncias. En ella, el primer mandatario asegura que se dispuso que las dependencias que sean requeridas por la Fiscalía le entreguen toda la información que fuese necesaria. En esa carta, el jefe de Estado se mostró confiado en que la investigación terminará confirmando que no ha existido en su gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado. A la par de la Fiscalía, en la Asamblea Nacional también se abrió una indagación sobre las denuncias. Y en la presidencia de la República también hubo reacciones frente a esta denuncia de una supuesta red de corrupción y las acciones que se han tomado al respecto. Francisco Garcés preparó un informe. Adelante. Las más altas autoridades gubernamentales comparecieron ante la prensa esta tarde aquí en el Palacio de Carondelet para explicar la posición del régimen al respecto de las denuncias que hablan de la posible existencia de una red de corrupción en las empresas de los sectores estratégicos. Aquí el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien encabezó esta delegación, explicó que como gobierno no hay participación en redes de corrupción. Sin embargo, se explicó también que las órdenes del presidente
presidente de la República son específicas y claras. Entregar a la Fiscalía del Estado toda la información que sirva y que se requiera para investigar estos hechos denunciados públicamente. Vamos a escuchar lo que dijo Iván Correa, el secretario de la Administración, quien explicó incluso una reunión con la fiscal Diana Salazar. Que el señor presidente ha dado claras instrucciones de que todos nosotros demos todas las facilidades necesarias para entregar toda la información que requieran las autoridades. A su vez, al mediodía, conjuntamente con el señor secretario de Seguridad, acudí a la Fiscalía y me reuní con la señora Fiscal General del Estado para transmitirle la misma posición del señor presidente de la República. También están activadas, también por orden del gobierno, todas las unidades investigativas y de búsqueda de la Policía Nacional para dar con las 2 personas de las que el gobierno ahora dispuso sean localizadas para, de ser el caso, también comparezcan ante la justicia. Escuchemos al respecto lo que dijo el ministro del Interior, Juan Zapata. Nosotros inmediatamente activamos a todas nuestras unidades de inteligencia e investigación, quienes, de manera articulada con la Fiscalía, como siempre lo hemos hecho, actuaremos conforme a lo que siempre la Policía Nacional lo ha hecho, dar resultados absolutamente técnicos. La información va advirtiéndose públicamente y el gobierno ha reaccionado a lo que se ha conocido en las últimas horas. Muchas gracias, Francisco, por esta información, pero claro, hay mucho que conocer sobre esto y el gobierno tiene una prueba de fuego en esto, porque si ha habido gente corrupta adentro, pues tiene que denunciarla, tiene que buscar las sanciones y limpiarse totalmente de lo que pueda haber ocurrido. Continuamos. María Belén Bernal, antes de ser asesinada por Germán Cáceres, grabó un audio en su teléfono celular. Además, en su móvil se encontró información sobre las razones por las que acudió a la escuela de policía la madrugada del 11 de septiembre, día del femicidio. Paul Romero sigue el tema esta vez. La información extraída del teléfono celular de María Belén Bernal, asesinada la madrugada del 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía, fue clave para aclarar la investigación y determinar a los presuntos responsables. Según el abogado de la familia Bernal, la víctima grabó un audio en su teléfono minutos antes del femicidio. Al percatarse de la actitud violenta de Germán Cáceres, ella procede a grabar para tener un registro futuro, entiendo yo, y obviamente ella en una actitud completamente dócil, trataba de calmar a Cáceres, pero sin embargo él arremetió de manera salvaje en contra de la humanidad de María Belén Bernal. Eso es lo que consta grabado. De la extracción de la información del teléfono, también se conoció por qué acudió Bernal a la escuela de la policía la madrugada del 11 de septiembre. Existían múltiples llamadas de Germán Cáceres con su esposa, y lo que motivó que María Belén asista a la Escuela Superior de Policía fue el estado de ebriedad de su esposo, y obviamente ella fue para advertirle que estaba en riesgo su trabajo si es que él continuaba con este tipo de conductas. Los videos en los que se observa a Cáceres, que llegó en estado etílico a la escuela superior, fueron revelados por Ecoavisa durante la investigación administrativa disciplinaria en contra de varios implicados. La semana pasada, Germán Cáceres admitió que mató a su esposa durante la ampliación de su versión antes que concluya la instrucción fiscal. Todos estos elementos dieron un giro en la investigación respecto a la situación jurídica de la cadete Jocelyn Sánchez. La Fiscalía pedirá que se levante la prisión preventiva. De manera directa, ella no tuvo ningún tipo de participación en el hecho criminal que le arrebató la vida a María Belén Bernal, y es por eso que la Fiscalía de oficio ha solicitado la revisión de la medida cautelar, lo cual nosotros como abogados de la víctima tampoco nos vamos a oponer. La defensa de la cadete señaló que se pronunciará después de la diligencia prevista que se realice en la Casa de la Justicia de Carcelén. La pugna entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana podría tener un giro si es que se acepta el pedido de Hernán Ulloa para que se sancione a los parlamentarios que incumplieron con una orden judicial. Freddy Barros con los elementos de esta polémica. Que una mayoría de 80 votos haya ordenado el retiro de esta placa que decía que ningún poder del Estado está por encima del control constitucional es uno de los motivos para que el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, pida al juez de la Concordia, que la ordenó colocar, dicte una acción de incumplimiento. Para que se ejecute el llamado de atención, el seguimiento
o la destitución de los asambleístas que han sido parte de esta trama, de no dar quórum, de no respetar las decisiones judiciales y también de votar por el retiro de la placa. La placa era parte de la sentencia con la que el juez de la Concordia devolvió el cargo a 4 consejeros que fueron destituidos y ordenó que el Parlamento les presente disculpas. No vamos a supeditar las decisiones y la integridad de la Asamblea. Jueces de bolsillo que por una u otra dádiva toman ciertas decisiones no pueden poner en jaque al Estado. Pero en la misma Asamblea hay división sobre la capacidad del Parlamento para ir en contra de una decisión judicial. Se necesitaba para que se pueda retirar esta placa también una sentencia constitucional, lo que no se ha hecho. Aquí no se puede dar que por tener una mayoría, por tener 70 votos, yo pueda irme en contra de una sentencia constitucional. Ulloa apunta sus dardos en contra de la Asamblea como responsable de la pugna entre poderes del Estado, visión compartida por el oficialismo. No es posible que estemos atados a una asamblea nacional de demagogos, una asamblea nacional desprestigiada y una asamblea nacional que busca la anarquía dentro de su propio seno y también en las demás entidades de la administración pública. Lo que la Asamblea Nacional está haciendo es seguir dañando su imagen frente a la ciudadanía, seguir perdiendo institucionalidad, seguir haciéndole entender a los ecuatorianos que al final les va a importar poco lo que decían los otros poderes del Estado. El juez de la Concordia tendrá 5 días para pronunciarse sobre la acción de incumplimiento y deberá pasar un informe a la Corte Constitucional, que será el organismo que finalmente dirima el conflicto agudizado por el retiro de la placa. Atención a esa información. Hasta $9,000 podría pagar como multa si alguna persona abandona una mesa electoral para la que ha sido designado. Además, el Consejo Nacional Electoral alerta de sanciones para quienes alteren documentos a favor de organizaciones políticas, por lo que podrían ser multados por más de $13,000. $1,000 exactamente. Diego Cuenca nos describe que a pesar de que estas infracciones han sido detectadas, sus responsables no han sido sancionados. Si usted será vocal de una junta receptora del voto, tenga en cuenta que por abandonar la mesa electoral sin justificación, podría pagar una multa. Así lo describe el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Para aquellos miembros de las juntas receptoras de voto que abandonen su trabajo una vez que se han posesionado del mismo. Y esto va entre 11 salarios básicos unificados, 4.620, hasta 20 salarios básicos unificados. Es decir, hasta $9,000. La autoridad también alerta de las sanciones por alterar documentos electorales por parte de los miembros de las mesas receptoras del voto. Ya hay un antecedente de esta irregularidad porque en los comicios del 2019 se registraron al menos 500 casos en todo el país. En una misma junta receptora de voto en el 2019, para alcalde aparecían 200 electores, mientras que para prefecto 150. Y lo mismo aconteció en el 2021. En un momento dado podrían dejarse seducir por organizaciones políticas que tengan algún nivel de influencia para operar en las actas de resultados y puedan llevar estos datos falsos. Sin embargo, los infractores podrían haber pagado más de $31,000 de multa, pero no fueron sancionados a pesar de que el CNE lo denunció. En el 2021, Verdesoto y yo ya planteamos la queja y fue materia de una denuncia pública que incluso le llevamos a la Fiscalía. Y el Consejo Nacional Electoral estableció una investigación y concluyó que no había ningún tipo de anomalía. Desde el colectivo Voces por la Democracia, aseguran que hay falta de voluntad para ejecutar las sanciones que atentan contra la elección popular. En las actas también constan los nombres de los ciudadanos que cometieron esas infracciones. ¿Por qué no se iniciaron las causas? Eso deberían contestarnos el propio CNE, pues. Entonces lo que estamos es creando un ambiente de impunidad. De estas infracciones, el Tribunal Contencioso Electoral es quien tiene la última palabra para juzgar. Debido a las próximas elecciones seccionales, a partir de hoy y hasta el 5 de febrero, el Registro Civil amplió sus horarios de atención para el proceso de cedulación.
A escala nacional, 38 agencias de la institución trabajarán con la jornada extendida de lunes a viernes y también atenderán durante los fines de semana. Recuerde que para poder acceder a este servicio debe agendar una cita en la página web de la institución www.registrocivil.gov.es. El costo de renovar el documento de identidad es de $16. Camila Benavides. Las lluvias han derivado en afectaciones en las zonas de Zamora Chinchipe y Pichincha. Incluso declararon emergencia en el cantón amazónico de Nangaritza por los daños existentes. La Secretaría de Gestión de Riesgos indica que solo este año más de 100 viviendas han sido afectadas y también hay personas que han muerto en esta época lluviosa en Ecuador, como nos muestra enseguida Byron Andino. Nangaritza es un cantón fronterizo con Perú que está en la provincia de Zamora Chinchipe. Allí la quebrada grande de Guaycimi se desbordó y dejó todo cubierto de lodo. Así múltiples zonas se quedaron sin agua potable por las tuberías destruidas. Las autoridades declararon la emergencia ante los daños. Consideran que si el material bajó, esto tiene causas. Hoy queremos dar ya una respuesta definitiva a realmente situación que siempre nos tiene en alerta desde que se inició especialmente la actividad de la minería ilegal. También vamos a disponer al área ambiental, a nuestros técnicos que empiecen a hacer un trabajo de campo para determinar realmente todos estos aspectos y tener ya un plan de contingencia. No es la primera vez que ahí se produce un aluvión. La gente ha sido afectada otra vez. Por ejemplo, este criadero de tilapias, en las que solo quedaron los peces sin vida y el negocio destruido. Y la pérdida mía es solamente puro pescado nomás, que son 8 peceras. Fueron que tenía la importancia de $15,000. La limpieza de las zonas afectadas tomará de 30 a 60 días en Nangaritza. Y en Guayabamba, parroquia del nororiente de Quito, por las fuertes lluvias, parte de la montaña se desprendió y bajó con todo el material. Fue por la vía, destruyó cerramientos, también afectó un complejo turístico de cría de tilapias y sus inversiones se fueron al suelo. Ellos se fueron en el agua, otros pocos se murieron. Encontramos flotando por ahí en el lodo, pues eso ya es algo irrecuperable. El agua ingresó y causó destrucción en al menos 8 viviendas y 15 locales comerciales. Las autoridades anuncian que limpiarán las quebradas e investigarán por qué se acumuló el agua, aunque ya todo ocurrió y así quedó Guayabamba, con el lodo que domina. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en las últimas 2 semanas se han reportado en Ecuador 2 fallecidos y 100 viviendas afectadas por la época lluviosa. Y vamos al corte comercial, amigos. Después investigan a un presunto autor intelectual del asesinato de Javier Rosero, dirigente de Los Ceibos en Guayaquil, quien sería una persona del círculo cercano de la víctima. Y también más de 100,000 armas y municiones fueron destruidas por las Fuerzas Armadas durante el año 2022. ¿Cuáles son los controles que se están aplicando? Les contamos al volver. Seguimos informando. La policía identifica al presunto autor intelectual del crimen de Javier Rosero, el dirigente de Los Ceibos, quien fue asesinado el pasado viernes en el noroeste de Guayaquil. La autoridad dice que es una persona del círculo cercano de la víctima. Merlin Ochoa nos informa que 7 personas están detenidas por este sicariato. Un poco más de 3 horas le tomó a la policía identificar a toda la organización criminal que estaba detrás del sicariato de Javier Rosero, presidente del Comité de la Ciudadela Los Ceibos, acribillado la mañana del pasado viernes en el noroeste de Guayaquil. Luego de 7 allanamientos la madrugada del sábado, 7 personas fueron aprehendidas. Entre ellas estarían los 2 sicarios. Estas capturas permitieron a las autoridades presumir quién podría ser el autor intelectual del crimen. Los 2 sicarios aprehendidos pues tuvieron, relaciones con un intermediario
Este intermediario estaba acompañado de una persona que hoy podemos dar cuenta que es del círculo cercano de Javier Rosero. De hecho, los sicarios reconocieron también a través de fotografías a este señor. El presunto autor intelectual aún no está detenido y aunque no se tiene claro cuál habría sido la motivación del sicariato, sin embargo hay una presunción. Hay varios móviles que estamos manejando, uno de ellos es una deuda. Sin embargo, mientras la investigación avance, pues nosotros no podríamos seguir ratificando más cosas. Sin embargo, el caso va avanzando y va avanzando muy bien. En los allanamientos, los agentes incautaron la moto y el carro que presuntamente usaron los sicarios el día del crimen. También decomisaron armas, municiones y dinero. Con ello, el caso está casi resuelto, ya que los uniformados han podido establecer la participación de cada uno de los 7 detenidos, ahora con prisión preventiva. Tanto las personas que actuaron como gatilleros y los sicarios, las personas de la logística, como las personas que colaboraron en el tema intelectual. Ahí tenemos ya datos muy importantes también. Javier Rosero fue asesinado con 8 impactos de bala mientras estaba en su carro junto a su esposa. El caso es investigado por el delito de asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Este lunes se registró otro asesinato en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. La víctima es un hombre que tenía antecedentes penales por droga y tenencia de armas. Este distrito es el más violento de Guayaquil, ciudad que contabiliza más de 70 muertes violentas durante los primeros 15 días del 2023, como nos relata José Carlos Alvarado. El hecho se registró aproximadamente a las 8:15 de la mañana de este lunes, en el sector conocido como el ingreso de la 116, cercano a la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Un sujeto identificado como Israel Silva Montaño fue asesinado en este punto perteneciente al distrito Nueva Prosperina del puerto principal. Los moradores observaron la llegada de la policía al sitio para recoger las evidencias. Uno de ellos detalló que sujetos en un vehículo no identificado atacaron con armas de fuego a la víctima, quien se trasladaba en una moto luego de haber estado con su hijo en momentos previos. Los agentes no dieron declaraciones, pero pudimos conocer que el sujeto tenía antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. En el sitio hay cámaras de seguridad que serán analizadas para conocer si captaron imágenes del ataque. Nueva Prosperina es la zona de mayor conflicto en el puerto principal desde que inició el año. En apenas 2 semanas, este sector, que comprende las zonas del noroeste como Flor de Bastión y Sociovivienda, registra 28 muertes violentas. Según datos de la policía, 20 de estos eventos tienen que ver con el tráfico interno de drogas, 4 hechos se dieron por amenazas y otras 4 por terrorismo. Todas estas problemáticas han permeado una zona con inconvenientes generadas por desatención de autoridades locales, pero también del gobierno central, según el ex comandante del ejército y experto en seguridad, Luis Altamirano, quien describe cómo estas características son propicias para el desarrollo de este tipo de violencia. Situación que se agrava normalmente por la ausencia de políticas de uso adecuado del suelo, lo que va formando estos cinturones de pobreza, agravando situaciones de crisis sanitaria, provocando hacinamiento y también generando fenómenos de violencia, no solo la delincuencia común y la posibilidad de que ésta se extrapole a la conformación de pandillas, bandas o a unirse a otras organizaciones existentes. La criminalidad además se ha registrado en zonas del sur de la ciudad, que ya contabiliza más de 70 asesinatos en estas 2 primeras semanas del año. En el año 2022, las Fuerzas Armadas destruyeron más de 99.000 armas y municiones a escala nacional. Este año, y tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto a las importaciones de armas, se prevé el incremento de permisos por porte y tenencia de armas de fuego, como nos informa ahora Paul Romero. El 2022 fue el año más violento en el Ecuador. Las bandas criminales vinculadas al narcotráfico utilizaron todo tipo de armas de fuego, muchas de ellas decomisadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de los diferentes operativos de control de armas, municiones y explosivos. En total, el año pasado se destruyeron 99.894 armas y municiones a escala nacional, 1.000 menos que en el 2021. Manuel Dávila es el director de control de armas del Comando Conjunto. Los datos estadísticos de la cantidad de armas y municiones que fueron decomisados en el 2022 son menores al 2021. Sin embargo, en el tema de los explosivos sí hemos tenido un ligero incremento.
El total de armas de fuego registradas en el sistema del Comando Conjunto, es decir, que cuentan con el permiso correspondiente, es de 163.771, de las cuales 18.520 fueron reportadas como perdidas o robadas. ¿Qué repercusión tendrá en el Ecuador la decisión del gobierno para reducir del 300 al 30% la importación de armas? Seguramente va a haber un incremento en cuanto a la importación de las armas letales y no letales por parte de quienes están debidamente autorizados para hacerlo. De acuerdo a la normativa, nosotros autorizamos que se inicie el proceso de importación. El oficial aclara que todo estará regulado por el Comando Conjunto. La cantidad de armas que pueden ingresar no está a decisión libre de las empresas o de quien quiere importar. Debe haber la justificación de la necesidad de la importación de una cantidad. El gobierno está analizando mediante decreto ejecutivo autorizar el porte de armas en el Ecuador. Europa va a ser el país donde hay mayor consumo, o los países del continente sería donde hay el mayor consumo de la cocaína incautada por la policía en el año 2022, desplazando así a los Estados Unidos, que ha sido siempre el primer mercado para eso. En varios países europeos, el valor de cada año supera los $50.000, el doble que en América del Norte. Merlin Ochoa nos informa sobre el decomiso más reciente. En el operativo más reciente, la policía decomisó cerca de 2 toneladas de cocaína. Este se realizó en la parroquia Retiro de Machala, El Oro. La droga estaba distribuida en 205 cajas ubicadas en 3 sitios dentro de un empacadores y está relacionado a otra media tonelada de cocaína que se incautó el pasado agosto. Las características de los bloques de droga encontrados en esta ocasión son de similares características, lo que presumimos que efectivamente esto iba o tenía como destino Europa, ¿no? En el 2022, la policía ecuatoriana decomisó 202 toneladas de cocaína. El 77%, es decir, 156, tenían como destino Europa, especialmente los Países Bajos, Bélgica, Turquía y España, con los que Ecuador tiene convenios transnacionales. Pero, ¿por qué los narcos prefieren los mercados europeos? Según las autoridades, el kilo de cocaína en Estados Unidos vale $25.000, mientras que en Europa el precio del mismo kilo supera los $50.000, es decir, el doble. En el 2022, la droga que tenía como destino Europa estaba valorada en $7.800 millones, un golpe a las narcofinanzas. Se instaló la audiencia de juicio por el caso de presunta asociación ilícita relacionada con el municipio de Quito, según informó la Fiscalía. En este caso se define si habría aprovechado relaciones familiares y de amistad en el Cabildo quiteño para gestionar contratos durante la gestión del exalcalde Yunda y hoy candidato, Jorge Yunda. En este caso, el proceso contra Sebastián Yunda, quien tiene orden de prisión preventiva, está suspendido debido a que estaría en trámite su extradición de igual forma con César Yunda, quien está prófugo. En la audiencia se presentan los testigos y el juez después tendrá que dar su sentencia. Continuamos. Los productos chinos no ingresarán al Ecuador con beneficios arancelarios de inmediato. Así lo determina el acuerdo comercial que se firmaría este año con el gigante asiático. Hubo consenso en esta decisión, tomando en cuenta el nivel de fabricación de productos de China versus la industria ecuatoriana. Tenemos un informe. China es uno de los principales fabricantes de todo tipo de producto a escala mundial. En las negociaciones entre Ecuador y ese país, se decidió que se cuide a la industria ecuatoriana, tomando en cuenta que no puede competir con la China en cierto tipo de artículos. Hemos excluido de las negociaciones más de 800 productos específicos de textiles, ¿no? La gran mayoría de partidas están ahí,
sector de calzado, sector metalmecánica, sector de electrodomésticos, algunas partidas, sector de cuero y finalmente sector de cerámica. Por ejemplo, con base en las negociaciones entre ambos países, el 60% de las exportaciones ecuatorianas a China tendrán desgravación de aranceles inmediatamente, mientras que el 40% será de manera progresiva. En cuanto a los productos que vienen de China, el 10% tendrá cero arancel de forma inmediata, mientras que el otro 90% será por partes hasta por 10 años, para proteger a la industria ecuatoriana. Hay que saber que hay asimetrías entre estos dos países, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene una capacidad de economía limitada. Hay que poner, de alguna manera, se podría decir, seguridades o tiempos largos de desgravación que nos permitan a nosotros ponernos en igualdad de competencia. Los principales productos que Ecuador le compra a China son para la industria local, como máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y partes, aparatos eléctricos y químicos orgánicos. Son estos los que llegarán más baratos tras el acuerdo. Claro, estamos hablando que tenemos un 77% de lo que importamos de China corresponden a materias primas y bienes de capital. Entonces estás hablando de una gran ventaja competitiva que vamos a tener el momento que logramos traer eso, ¿no? El acuerdo comercial entre Ecuador y China, cuyas negociaciones terminaron hace pocos días, está siendo revisado. Se espera que la firma sea en este año para que se lo aplique a cientos de productos lo más pronto posible. Más noticias. En Tungurahua, cerca de 10.000 aves fueron sacrificadas tras la detección de gripe aviar en 2 granjas y se levantó un cerco epidemiológico. Mientras las autoridades mantienen diálogos con propietarios de planteles avícolas para que tomen los correctivos necesarios, este virus no se propague de esa manera a toda la provincia. Los primeros casos de gripe aviar en gallinas de Tungurahua ponen en alerta a las autoridades. El Ministerio de Agricultura confirmó 2 brotes en 2 granjas en esa provincia. Ante esta situación, el gobernador Fernando Gavilanes señaló las acciones para evitar que este virus se propague. Se detectó el virus en 2 planteles avícolas del Cantón Ceballos. Inmediatamente Agrocalidad tomó procedimiento, se procedió a la eliminación de las aves. Obviamente se les enterró en una fosa común con todos los cuidados, pero entre los 2 planteles avícolas me parece que es alrededor de 10.000 aves. El COE provincial se activó con la mesa de vigilancia sanitaria. Las autoridades socializan con los propietarios de las avícolas el cuidado de las aves e investigan si los brotes se trata de un hecho aislado o tiene alguna similitud. Se procedió a hacer la extracción de muestras de las aves y se confirmó la presencia del virus y se dio todo el proceso que se tiene que dar en estos casos. Se cerró el cerco epidemiológico, se pidió ayuda a la Policía Nacional para evitar el traslado de aves o huevos de esos planteles avícolas. Intentamos contactarnos con los dueños de las granjas afectadas, pero hasta el momento no se han querido pronunciar. Se prevé que las autoridades de Tungurahua mantendrán una reunión con representantes de avícolas y funcionarios de otras carteras de Estado para analizar la situación de la influenza aviar, que ya se registran en 3 provincias del país. En una unidad educativa se aprovechan de la violencia criminal que viven en el sector y solicitan $1 por cada estudiante para pagar a guardias de seguridad. Fueron los padres de familia quienes denunciaron las irregularidades, como nos muestra Diego Cuenca. Son padres de familia que públicamente le contaron al gobernador del Guayas que en el plantel educativo Tránsito Amaguaña, ubicado en la cooperativa Valerio Estacio, les exigen hasta $1 mensual por cada estudiante para pagar a guardias de seguridad. Aquí lo que traen es un hombre, un padre de familia como yo, como cualquier padre común y corriente, a hacer a parapeto que disque hace guardia, que nos presenten ahorita guardia. Yo soy representante, madre de familia de las 2 jornadas, tanto la matutina como la vespertina, y hasta el día de hoy, 16 de enero del presente año 2023, conozco a ningún guardia. Las quejas fueron enérgicas porque dicen estar cansados de que se burlen de ellos y de sus hijos, aprovechándose de la violencia e inseguridad que viven en ese sector del noroeste de Guayaquil.
Por eso arremetieron contra la rectora, quien confirmó los cobros. Sí, los padres de familia colaboran para darle. Las denuncias ocurren en el Colegio y Escuela Tránsito Amaguaña, la misma unidad educativa, donde el pasado martes los padres de familia y sus niños hallaron restos humanos que fueron abandonados justo en esa puerta del plantel. Ahora las clases se suspendieron por la crisis de inseguridad. El gobernador del Guayas busca resolver el problema a través de una reunión que empezó cerca del mediodía. Es por eso que las clases temporalmente seguirán de manera virtual, pero aspiramos las próximas horas a hacer de manera presencial con el compromiso de la policía y de los padres de familia, porque aquí si hay 4.000 alumnos, va a haber más de cerca de 3.000 padres de familia. Así recolectan al menos $4.000 mensuales por el dólar que aporta cada estudiante. Y desconocen qué hacen con esos recursos en la institución educativa, que se ubica en el distrito Nueva Prosperina, donde más de 28 personas han sido asesinadas en las 2 primeras semanas de este año. El dinero que les piden también iba a ser utilizado para limpiar los baños, los mismos que pasan insalubres. Así lo constató la autoridad al inspeccionar los sanitarios. Incluso hallaron a uno de los alumnos limpiando. El subsecretario de Educación guarda silencio. No se ha pronunciado al respecto y su equipo de comunicación ha dicho que no le corresponde referirse al tema.